Hola, uno, dos, sí, hola.
Hola. Hola, hola, hola. Loli, Treleu, ¿se escucha? No, Loli, Loli, Treleu. Bueno, porque acá se escucha. ¿Acá todo bien? ¿Sí? ¿Bárbaro? Bueno, no tiene el micrófono, pero dice que nos escuchan en Treleu. Así que vamos a poder comenzar. Hola, hola, hola. Bueno. Bárbaro. Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿Estamos todos ubicaditos? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, ya no me tengo que presentar porque ya estuvimos compartiendo algunas clases por Zoom, ¿sí? Hoy me hice los 350 kilómetros junto con las profes que estuvieron en las materias anteriores, así que bueno, vinimos tempranito para tener clases presenciales y poder compartir. Bueno, vamos a comenzar. Este es aula virtual, ¿sí? El segundo PowerPoint que tienen para esta unidad. Sí, con esto vamos a estar esta semana y la que viene trabajando este material, sí, que corresponde a la evolución del pensamiento administrativo. Después algunas cositas para comentarles a los chicos de Trileu también. Si pueden, me escriben eh, por, eh, por Zoom, ¿sí? Cualquier cosita, cualquier comentario. Estuvimos viendo algunas de las entregas que estuvieron subiendo, entonces, a ver, nos sorprendimos porque había imágenes, ¿sí? Dentro de, el espacio de entrega. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Muchos de ustedes le sacaron foto a lo que habían escrito en clase y lo subieron. Sí, la idea, más allá de lo conceptual y que revisemos cuáles fueron las producciones de ustedes, es que también vayamos desarrollando la capacidad de entregas de documentos académicos. ¿Sí? Entonces, esperen que está muy alto. Ah, que sí. Perdón, a ver, ahí. Sí, pero dice que no nos ven. Pero qué tecnológico. Bueno, bueno, hasta ahora dicen que estaban viendo la puerta. Pero bueno, nada, lo que les quería comentar es esto, ¿sí? Que cuando nosotros les pedimos que ustedes hagan una entrega en el aula virtual, más allá de que lo estuvimos trabajando en clases, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es revisar lo que escribieron en clases, lo que hicimos en puesta en común, volver a ver las consignas y volver a repensar el práctico y escribirlo, ¿sí? En un documento, en un Word, después lo pasan a un PDF, ¿sí? Hasta Word llegamos, ¿sí? Suban el Word, pero no las fotos de lo que escribieron en el cuaderno. El cuaderno, acuérdense que es un apunte de ustedes, ¿sí? No es la entrega del trabajo práctico. Entonces, el primer trabajo práctico, la guía de actividades prácticas número 1, es para que nosotros practiquemos, a ver, subamos la actividad, nosotros vemos cómo están haciendo las entregas y ajustemos algunas cuestiones. A ver,
ahora vamos a escribir un documentito con las pautas de entrega, ¿sí? Porque no lo teníamos, no había pasado, bueno, pasó, nada, no, lo vamos a resolver redactando nosotros un documento de cómo son las pautas de entrega. Pero para que ustedes sepan, bueno, en archivo Word tienen que tener una redacción acorde con lo que se está preguntando, ¿no? Así en bolitas, ¿sí? O viñetitas, que es lo que nosotros ponemos en el pizarrón cuando hacemos una apuesta en común, sino que tienen que hacer una respuesta, una redacción acorde con la pregunta que se le está haciendo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se escucha o no se escucha? Si no se escucha, avísame y lo que pasa es que si sube el volumen vamos a morir. Bueno, ¿alguna consulta respecto a la entrega? ¿Cómo hay que hacerla? Igual ahora cuando subamos el documento especificando las pautas de entrega, les vamos a avisar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que lo sepan. ¿Bárbaro? Bueno, consultas de la clase anterior, clases anteriores, PowerPoint, ¿se pudieron ubicar en el aula, el material, todo? ¿Sí? Bueno, qué lindo fresquito. Bueno, sin más introducción, vamos al tema que nos ocupa el día de hoy. Como yo les decía, esta semana y la que viene, o sea, hoy y la semana que viene, vamos a estar trabajando sobre la evolución del pensamiento administrativo. Entonces, bueno, esto es básicamente analizar la historia de la administración, ¿sí? Cómo ha surgido y desde cuándo empezamos a hablar de administración, porque ya estudiamos las clases anteriores qué era la administración. Entonces, primero tenemos que pensar o analizar qué son las escuelas de la administración. Bueno, estoy. Bueno, ¿qué son las escuelas del pensamiento administrativo? De esto, los que tienen orientación contable o en administración, ¿vieron algo? ¿Sí saben de qué estamos hablando? ¿O es nuevo para todos? ¿Nuevo? ¿Al fondo lo vieron? ¿La escuela? ¿No? Listo, bárbaro. Bueno, entonces cuando hablamos de escuela o enfoques, ¿sí? Del pensamiento administrativo, nos referimos a las teorías, ¿sí? O contribuciones que han hecho distintos autores que, de acuerdo a la concepción que tenía cada uno o los aportes que han hecho, se los engloba, ¿sí? O agrupa en una escuela de pensamiento administrativo. Lo cual no quiere decir que sí o sí tienen que haber sido contemporáneos. ¿Sí se entiende? Nosotros vimos ahí una introducción a contabilidad con el licenciado Caballo. La teoría contable. Perfecto. Acá están contando, ¿sí? Lo que vieron en contabilidad respecto a cuándo comenzó, sí, a hablarse de contabilidad y la teoría contable. Muy bien. ¿Sí? A mí me parece que el pensamiento administrativo necesariamente tiene que haber surgido en el tiempo de Kant, en el tiempo de Mills, ¿no? Incluso antes. O sea, ahora vamos a hablar. Porque dijimos, ¿no? Ayer, no, el lunes, martes, bueno, ustedes saben, la última clase que nos vimos, ¿sí? Que había distintos tipos de administración. Entonces, nosotros le ponemos ciertos hitos o cotas para poder estudiar
la evolución del pensamiento administrativo. Pero si nosotros decimos, bueno, ¿desde cuándo estamos hablando de administración o desde cuándo se administra? ¿Qué les parece? Dice que hace años, sí, muchos. ¿Cuántos? A ver, épocas históricas. Dicen acá que desde que nos organizamos en tribus. Bárbaro. ¿Allá qué dicen? A mí me parece que el pensamiento Sí. Juan se entierra en el año 1214 la producción de los precisamente el reclamo monárquico. El rey hacía todo, ¿no? Nació el capitalismo, precisamente en ese siglo, ¿cierto? Con pequeños mercados que parece que ahí no se conoció. Bárbaro. Acá dice, dijeron tribus, antigüedad, en la monarquía, inicios de la monarquía. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Allá al fondo. Muy bien. Acá. Muy bien. ¿Más o menos en qué época? Dice. Bueno, depende, nosotros, como vieron en la bibliografía que les subimos en el aula virtual, van a tener distintos autores y cada uno va a establecer periodos históricos distintos, ¿sí? Pero si nosotros decimos que la administración es la coordinación de tareas para realizar un objetivo, podemos decir que hay administración desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Acá pusimos algunas, pasalos, ¿querés, Lore? Pasá la otra, después volvemos a Marisa. No, la anterior. No, sí, cuando hablamos de los antecedentes de la administración, entonces decimos que hay eh, algunos indicios, ¿sí? En la época de los egipcios. Estamos pensando en la administración como ciencia. Claro. No es sentido lato como usted dice, ¿no? Claro. No, no, ahora estamos viendo los antecedentes. Decimos, bueno, en los egipcios, ¿sí? Hay rastros, ¿sí? O vestigios de que se administraban. ¿Sí? Creemos que los egipcios construyeron las pirámides, claramente tenían que organizar actividades para desarrollar ciertos objetivos. Por ejemplo, la construcción de las pirámides, ¿sí? Entonces, la organización del trabajo, ¿sí? Para lograr la construcción de las pirámides, ¿sí? Da muestra de que existía algún principio de administración en la antigüedad. Digo, los egipcios, como puedo decir, los romanos, los griegos, ¿sí? En todos tenemos ejemplos de formas de administrar, que decimos que es la administración precientífica, porque ahí todavía no hablamos de la evolución del pensamiento, sí decimos que son antecedentes. Esto es importante que lo determinemos porque la administración no empieza con la escuela clásica, sí, esto es lo importante, sino que administración como, como función o como proceso, como función más que nada, ya veníamos hablando desde la antigüedad. Después dice influencia de la organización militar. ¿Sí? Y está en la presentación como ejemplo Sun Tzu, ¿sí? Que era un militar chino. ¿Sí? ¿Lo han escuchado nombrar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Porque, bueno, tiene la obra original que es El arte de la guerra y después
en administración, en los negocios, han hecho como una reversión, ¿no? Entonces dice el arte de la guerra para administradores, el arte de la guerra para los negocios. Pero lo que establece, que es un libro que se los recomiendo, que es muy chiquitito, pero es casi una unidad de algún libro. O sea, es muy chiquito, una revistita. Como las revistas, bueno, qué antigua la revista de Repar, ¿viste? Que era chiquitita, bueno. Pero da muchos consejos, ¿sí? Respecto a, el arte de la guerra, ¿sí? Cómo tendría que actuar alguien que está liderando, ¿sí? Un militar la guerra. Entonces, ustedes saben, o sea, se imaginan batallas, han visto películas bélicas, ¿sí? Cada uno hace lo que quiere en la guerra, ¿no? Tienen estrategia, ¿sí? Entonces hablábamos de administración, que, bueno, tenemos que tener un conjunto de actividades organizadas, establecer recursos, ser efectivos. Si querían ganar la guerra, tenían que planificar qué iban a hacer, organizarse, ¿sí? Entonces, es sumamente interesante, les decimos para que lo lean. Está bárbaro. Entonces, tienen estrategia. Cada uno en su rol en la guerra hace lo que quiere, le pinta a cualquiera, se manda solo, ¿sí? ¿O no? O más allá de la estrategia militar, ¿qué hay? Hay un orden, ¿qué más? Hay jerarquía, hay un líder, ¿sí? Hay autoridad. Entonces, ya estábamos hablando de muchos conceptos que van a ser, muy próximos para nosotros a partir de ahora, desde la antigüedad, desde los chinos, ¿sí? Con, en este caso, Sun Tzu. Hay muchas influencias de filósofos, ¿sí? Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿De esto vieron algo? ¿Sí, en la escuela? Acá se ríen, no sé si son buenos recuerdos o malos recuerdos, pero bueno, me dirán ustedes, ¿son buenos? Bueno, no. ¿Y qué se acuerdan de estos filósofos? No se acuerdan nada, bueno. No, se acuerdan algo, sí. ¿Qué te acordás? Pasa que en aquella época ser filósofo no era saber una materia. Tenía que ser matemático, tenía que ser física, científico, porque todos buscaban el origen de la vida. Acá el compañero dice que en esa época ser filósofo no era saber una materia, sino que era un conjunto de conocimientos y se dedicaban a eso, ¿sí? Así que está muy bien. Pero bueno, establecen algunas cuestiones como la administración como una competencia personal, ¿sí? Establecen también la administración como forma, como una manera de gobernar, ¿sí? Acuérdense que también decíamos que la administración como función, ¿sí? O como representatividad, ¿sí? Entonces, hablaban de distintas formas de gobierno y para lo cual necesitaban la administración. Después, la influencia de la revolución industrial. Acá ya la administración claramente va a comenzar un ritmo, ¿sí? Más vertiginoso en su evolución. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial, ¿se acuerdan de la revolución industrial, no? Sí, díganme que sí, por favor. ¿Sí? Bueno, la primera ola, segunda ola, que se diferenciaba en qué tipo de revolución hablábamos, ¿sí? De qué tipo, decir, la revolución industrial, del carbón, del hierro, eso se acuerdan. Bueno, bárbaro. Pero a partir de la revolución industrial es donde la innovación tecnológica, comercial, ¿sí? Económica, social, todo a la vez también impulsa formas de mejorar la eficiencia en los negocios, ¿sí? La eficiencia en la producción. Entonces,
la administración acá empieza, sí, a transformarse más como una técnica, ¿sí? ¿Cómo hacemos para desarrollar herramientas que nos permitan a nosotros producir más? ¿Sí? Dado que ahora tenemos una nueva tecnología. ¿Sí? Entonces, la revolución industrial también va a generar un antecedente muy, muy importante en la evolución de la administración. Después tenemos la influencia de los economistas liberales. Llegó Milei, dice aquí. Bueno, la influencia de los economistas liberales que dicen, bueno, el libre mercado es el que manda, ¿sí? Entonces, es el mercado el que tiene que administrarse. Entonces, nada, con estas nuevas ideas económicas también van a encontrar nuevas formas de administrar y van a surgir ciertos postulados desde esa época. Y después la influencia de los empresarios, ¿sí? Porque también es un importante desarrollo o motor del desarrollo de nuestra disciplina, ¿sí? Los distintos empresarios que empiezan a surgir como un poder en sí mismo y con esto de pedir, ¿sí? Nuevas formas de incrementar la eficiencia y la productividad en sus negocios, ¿sí? Entonces, había una serie, no me acuerdo ahora bien, que era de History Channel, que no me la acuerdo, después la busco y se las comento, que trataba de un empresario de estos representativos de esa época en cada uno de sus capítulos, ¿sí? Entonces, me acuerdo en uno, no me acuerdo bien el empresario del que se trataba, pero era, por ejemplo, la evolución del ferrocarril. Entonces, en vez de llevar las cosas a caballo y tardar un montón, establecían una línea de ferrocarril. Entonces, esa innovación permitía mejorar los tiempos, los costos en que arribaba la materia prima. Entonces, esa forma o esa evolución en los negocios también requería nuevas formas de administrar, ¿sí? Ustedes imagínense que tienen que empezar a manejar mejor el recurso humano, ¿sí? Porque tengo más insumos, entonces tengo que producir más. Tengo que establecer autoridad, tengo que establecer unidad de mando, cadena de mando, ¿sí? Todos esos conceptos importantes para nosotros empiezan a surgir a partir de esta época. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Con cada uno de los enfoques, ¿sí? Cuáles fueron los principales aportes que hicieron cada uno. Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Acá, bueno, les presentamos, sí, esto ya lo tienen en el aula virtual, así que no se preocupen de sacar foto, nada, ya lo tienen habilitado. Lo que hicimos fue tratar de establecer una línea de tiempo para que ustedes puedan ordenarse en el análisis de la bibliografía que les presentamos, ¿sí? Hay distintos autores y la evolución del pensamiento administrativo, según el autor, la puede llegar a presentar en una forma más consolidada o más detallada, ¿sí? Entonces, si van al autor, a Coates, presenta 3 agrupamientos muy generales de la evolución del pensamiento administrativo. Si van a Chiavenato, es todo un libro, la evolución del pensamiento administrativo, donde cada unidad es un enfoque o una escuela particular.
Entonces, hay algunos que ponen, por ejemplo, los neoclásicos más con un sentido cronológico, otro como evolución, ¿sí?, del pensamiento, ¿sí?, posterior a los clásicos. Entonces, lo que hicimos acá fue presentarles una línea de tiempo con la evolución que nosotros creemos que tenemos que seguir para no marearnos y para que podamos hablar todos de lo mismo. Entonces, acá van a ver, esto es con sentido, como yo les decía, cronológico. ¿Sí? Tienen 1903, 1916, 1932, 1947, 1951, 1954. En otros autores van a tener, por ejemplo, los neoclásicos después de los clásicos, porque básicamente sus postulados coinciden, ¿sí? Entonces, en esto, en conclusión, es la propuesta de la cátedra para que sigamos un orden cronológico y no nos perdamos. También, perdón, Sí. me parece a mí que, como empieza el siglo XX, los diferentes pensamientos políticos que se dieron mayoritariamente en Europa eran diferentes de país en país. En Alemania, era un muchacho que adora la jerarquía, Sí. al mismo tiempo que salió el pensamiento alemán, ¿no? El pensamiento Sí. francés y otro, la tasa de interés, no lo tenemos acá en Argentina, es francesa. Claro. A ver, nosotros vamos a estudiar acá el enfoque de la evolución del pensamiento administrativo, pero obviamente tienen la evolución de la economía, ¿sí?, el pensamiento económico, ¿sí? Sí. No, acá vamos por eso, para que no nos volvamos locos, ¿sí? La posición de la cátedra, ¿sí?, o cómo nosotros vamos a dar este pedacito de la unidad, se va a corresponder con este orden cronológico, ¿sí? Por eso les digo, si ustedes, nosotros les pusimos un montón de bibliografía. Si siguen H. Avenato, cada escuela es una unidad. Si siguen a Álvarez, son 3 páginas, porque los agrupa. ¿Sí? Entonces, para que ustedes no se pierdan, ¿sí?, cada una de estas escuelitas se corresponde con las de Chiavenato. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, sigamos. Entonces, nos encontramos en 1903-1916, ¿sí? Y comenzamos con la escuela clásica, donde nosotros decimos, o la disciplina dice, que acá comienza la evolución del pensamiento científico, ¿sí? ¿Por qué científico? Ahí tienen los principales postulados. Entonces, científica comienza con el desarrollo de Frederick Taylor. ¿Sí? En esta etapa son ingenieros, ¿sí?, las personas que empiezan a desarrollar el pensamiento administrativo. Nuevamente, impulsado por todos estos movimientos que yo les decía, de tratar de eficientizar, ¿sí?, más aún el negocio. Entonces, dice que bueno, se centró en el análisis y la división del trabajo como en la aplicación de los métodos de trabajo para lograr mayores eficiencias. Ahí, en su obra, ¿sí?, lo van a conocer los que vienen de orientación en economía y administración, ¿sí?, como el estudio de tiempos y movimientos. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿No? ¿Sí? No. Sí, ahí dicen algunos que sí. Entonces, ¿qué era el estudio de tiempos y movimientos? ¿Qué se les ocurre? Se demoraba un trabajador en la ciudad. Ahí cambió el uso, ¿no? Sí. Fue el Fordino. Tal cual. Es de la misma época el Fordino, se engloban los clásicos. Pero antes, bueno, decía acá, la compañera para mover esta botella de acá a acá tardaba 1 hora, la compañera 3, la otra compañera 1 día, ¿sí? Y no había nada que regulara o que estandarizara cuál era la media que habrá. Para nosotros es como muy fácil pensar eso, ¿sí? En esa época no. Entonces, este ingeniero, ¿sí?, se puso a establecer,
¿sí? Una precisión absoluta y una medición de cuánto era el tiempo que se debía demorar de mover esta botella de acá a acá, ¿sí? Entonces, después, a ver, a todos los trabajadores se los medía con esa vara. Es decir, bueno, vos tenés que tardar 30 segundos. Tardaste 3 minutos, listo, no estás cumpliendo con el tiempo que se requiere para ese trabajo, ¿sí? Lo cual uno puede decir, bueno, es completamente inhumano, no, estamos pensando con el pensamiento de esa época, ¿no? Que era eficientizar, ¿sí? Todavía no estaba todo el movimiento humanista que viene después, que decíamos, bueno, che, nos preocupa el trabajador, ¿no? Si le estamos exigiendo su mayor rendimiento todo el tiempo como si fuese una máquina, bueno, ¿cómo queda esa persona? ¿No? Pero bueno, en esta época el trabajador no importaba, lo que importaba era ser más productivos. Bueno, pues es más o menos lo mismo, la organización racional del trabajo y el foco estaba en las tareas, ¿sí? No en el trabajador ni en los procesos, sino en las tareas. ¿Sí? Se determinaba un montón de tareas que había que cumplirse y cuánto era el tiempo y cómo debía hacerse. A ver, volví para atrás, si me olvidé alguna cosa más. Bueno, ahí estoy revisando, más o menos se los dije a todos, ¿sí? Igual tienen un montón para leer sobre esto y precisamente los estudios que se realizaron. Sí. Lo importante a mí de Taylor es que terminó con los oficios. Que antes la gente hacía una misma persona toda la obra, todo el trabajo. Por ejemplo, un zapato. Un zapatero hacía todos los zapatos. Y de Taylor se segmenta y cada persona hace los cronómetros de y le da una descripción de Acá tiene razón lo que dice el compañero, dice que a partir de el planteo realizado por Taylor, se trabaja en la división de las tareas, por eso el foco está en la tarea. Entonces, no, Adam Smith lo plantea, ¿sí? En términos económicos. Acá lo baja a la eficiencia y el trabajo en la industria, ¿sí? Entonces, lo que dice acá el compañero, antes se producía todo un mismo trabajo, ¿sí? A partir de él dice, no, bueno, si lo dividimos, ¿sí? Y cada uno trabaja en lo que tiene que hacer y en el tiempo adecuado, bueno, se va a eficientizar. Claro. Henry Ford, acá que lo están nombrando, ¿sí? También se suma a la escuela clásica, ¿sí? No como un pensador, pero sí como un empresario que aplica ciertos conceptos en la línea clásica. Entonces, por ejemplo, se utiliza la cadena o la línea de montaje, ¿sí? Es decir, bueno, cada persona hace no sé, una tuerca, una rueda, ¿sí? Y no sale de eso. ¿Está bien? Bueno, digamos. Bueno, acá está otro autor importante. Y a ver, esto, la escuela de la evolución del pensamiento administrativo está bárbaro, porque bueno, les conté que yo tenía alumnos de cuarto año, licenciatura, y una vez le preguntamos, ¿sí? Sobre ciertos autores. Uno de ellos le preguntamos, bueno, ¿quién era Taylor? Y dijeron que si era un jugador de fútbol. Entonces dijimos, bueno, claramente en la licenciatura tenemos que ver la evolución del pensamiento administrativo. Porque te van a decir, che, pero esto es muy aburrido, sí, es historia, pero realmente tenemos que entender de dónde surge nuestra disciplina y son los conceptos que después nosotros vamos a aplicar cuando nos toque trabajar.
¿sí? Cuando nosotros estemos en una organización y digamos, bueno, hay que cumplir este objetivo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Divido esto en pedacitos y le asigno una tarea a cada uno? ¿Sí? ¿O en realidad pongo a todos juntos a trabajar en equipo y que todos trabajen sobre lo mismo? Bueno, son decisiones que van a tener que tomar cuando sean administradores. Ahora mismo, les hacemos un trabajo en grupo. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Bueno, vos hacés el punto 1, vos el 2 o el 3. O podemos juntarnos y pensar todos los puntos todos juntos. Bueno, ahí están aplicando la división del trabajo. Entonces, ¿y cuándo surgió la división del trabajo? Se van a acordar que fue con Taylor. Pero bueno, surge de aquella época. Después tenemos acá otro ingeniero, ¿sí? Como los integrantes de la escuela clásica, que también acá el foco estaba en ser más productivos. No se olviden de eso de la escuela clásica. Al lugar, bueno. Entonces, acá Henry Fayol lo que se preocupó, dice, se llama el de los anatómicos y fisiológicos, porque su foco no estaba en la tarea, sino que su foco estaba en la estructura y en la fisiología de la organización. Entonces dice, bueno, pensemos cómo tiene que ser esa organización para ser más eficiente o productiva. Entonces, ahí estableció 14 principios que nosotros estudiamos siempre en administración y que vamos a estar aplicando a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? Tenemos división del trabajo, que ya lo conocimos, ¿sí? Autoridad y responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué es autoridad? Algo que odiamos, dicen acá. ¿Qué es autoridad? Acá dicen el grado de responsabilidad que tiene. Parecido. Poder, líder. Vamos orientados. Parecido. La persona que impone algunas reglas. Dice. ¿Cómo? Acá dice nivel de organización mayor a otro. Están todos cerca, sí, pero acá falta algo. Que la autoridad, sí. La autoridad ejerce el mando, muy bien, porque está autorizado a hacerlo, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí y no. O sea, desde administración es el que tiene la autoridad para ejercer el mando, ¿sí? Es la persona que está designada para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el gerente de una unidad funcional, ¿sí? Es el responsable de organizar las tareas para lograr ciertos objetivos. Pero acá es muy importante que la autoridad, ¿sí? Es formal, ¿sí? Está designado esa persona para ejercerlo. Que no quiere decir que sea lo mismo que un líder, ¿sí? El líder puede o no coincidir con la autoridad, o el jefe, en este caso. Puede ser que el liderazgo no lo ejerza el jefe, sino que lo ejerza uno de los empleados, ¿sí? Del grupo. Entonces, esas son cositas distintas que vamos también a ir trabajando durante toda la carrera, ni siquiera la materia. Pero bueno, la autoridad es la responsabilidad, ¿sí? La disciplina, la unidad de mando. A ver, unidad de mando es otro concepto importante. ¿Qué entendemos por unidad de mando? Muy bien. ¿Qué manda uno solo? Muy bien. Unidad de dirección, que es parecido, ¿sí? Subordinación del interés particular. ¿Qué es subordinación del interés particular? ¿Qué se les ocurre? Muy bien, o sea que no todos podemos hacer lo que queremos todo el tiempo, ¿sí? Sino que tenemos que subordinar nuestros intereses por lograr el objetivo organizacional. Por ejemplo, ¿sí? A ver algún otro.
bueno, la remuneración del personal que está establecida, la centralización, la jerarquía, orden, bueno, el otro, me parece que ninguno más, así que requiera explicación. Bueno, y define también por qué decimos que le interesaba la estructura organizacional, pues establece también las funciones básicas de la administración, ¿sí? O las distintas funciones que tiene que haber dentro de una organización. Siempre lo pensaban aplicado a una empresa. Entonces, ahí tiene las técnicas comerciales, financieras, que si se fijan hoy en día, ¿sí? Subsisten estas estructuras, ¿sí? Funcionales dentro de algunas organizaciones, ¿sí? Si van a cualquier empresa van a encontrar la parte comercial, la parte que produce, la parte administrativa, ¿sí? Separado por funciones. Muy bien. Sigamos, próximo. Perdón porque me olvidé de presentar una filmina antes de esta. Me la recuerdo. Perdón porque antes de empezar con las escuelas, lo que quería presentarles es la evolución histórica, ¿sí? Pero de acontecimientos importantes en la humanidad. Entonces, porque esto ¿qué ocurre? No es que surge la evolución del pensamiento administrativo solo disociado y referido a la evolución de los mercados o la evolución de las empresas, sino que también suceden hechos importantes históricos que promueven la necesidad de nuevas soluciones o la presentación de herramientas que colaboren a desarrollar los desafíos que se está viviendo en ese momento. Entonces acá nada, solamente presentamos algunos hitos históricos que tenemos que tener presente, algunos los nombramos, que son la revolución industrial, pero bueno, tenemos la gran depresión o la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, bueno, el hombre cuando llega a la luna, después tenemos, bueno, la pandemia COVID, sí que nos enseñó un montón, ¿sí? Una administración, es más, que estemos dando clase así, tiene que ver también con la evolución de todo lo que aprendimos durante pandemia y que dijimos, bueno, por 2 años pudimos dar clases virtuales, bueno, sigamos avanzando en ese camino. Quizás íbamos a llegar a lo mismo, pero aceleró los tiempos. Entonces, en esto es importante que nosotros determinemos que siempre la evolución de la administración va aparejada de la evolución de la historia de la humanidad. Entonces, siempre ante una nueva crisis o un nuevo desafío o nueva problemática, surgen avances importantes para solucionarlos o para pensar nuevas formas de administrarnos. Énfasis, saber que con el COVID, todos los docentes tuvieron que hacer las clases, varios ensayos, dar todos los apuntes por la parte visual. De eso hablé ahora, que vamos a pasar. De la parte de Sí, a ver, la evolución de la educación virtual, como les decía, surgió, no es que surgió en la pandemia, pero sí tuvo una explosión impresionante. Antes la virtualidad estaba, a ver, las propuestas virtuales estaban orientadas por ahí al posgrado y en pequeñas medidas. Ahora uno ingresa para buscar una carrera de posgrados y encuentra casi todas virtuales, digo, porque se expandió de una manera que nunca se hubiese pensado. Firmamos los recibos de sueldo todo de manera virtual. Así que, nada, estas son algunas cositas, la primera computadora, que se crea internet, digamos, son algunos hitos que podrían haber sido otros, ¿sí?
Pero es importante esto, que pensemos, ¿sí? ¿Qué ocurrió justo en esa época donde el pensamiento cambia o surgen nuevos aportes? También es importante, que no lo mencioné, que no es que, a ver, es hasta 1903 y en 1916 aparece Fayol y dice, no, todo lo que dijo Taylor no sirve, ahora esto es lo que vale, y toda la comunidad científica dice, sí, esto es lo que vale. No, hay siempre periodos de transición donde dos enfoques o más pueden convivir hasta que la disciplina va tomando más preponderancia por uno que por el otro. ¿Sí? Entonces, esto es una cuestión importante porque no es que un día es blanco y el otro día es negro, sino que pueden convivir, ¿sí? Por ejemplo, dos escuelas o enfoques en un mismo momento de transición. Ahora sí, volvamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esto, con la gente? Sí, nos volvimos mucho más productivos, ¿no? En las empresas. ¿Y qué pasó con los trabajadores? ¿Alguien puede pensar en los niños? Decían en los Simpsons. ¿Alguien puede pensar en los trabajadores? Sí, completamente el trabajador era un insumo más. O sea, no importaba si se hacía pelota, si estaba estresado, si se aburría de fabricar tornillos todo el tiempo. No importaba, ¿sí? Lo que mandaba era la productividad. ¿Sí? Hasta que surge este señor, ¿sí? Con una investigación que se llama Elton Mayo en 1950 y surge la corriente o la escuela humanista. Entonces, ¿qué decía Elton Mayo? Hizo una experiencia sobre los efectos de la iluminación en el trabajo. Sí, un estudio muy, muy interesante. Entonces sacó algunas conclusiones. Dice, el ser humano, ¿sí? No es solo motivado por el dinero, ¿sí? Porque ahí decía, obviamente en esto como todo el capitalismo, ¿no? Bueno, te doy más, si producís más, te doy más. Bueno, llega un momento en que el hombre no funciona así. Entonces dice, para estimular a una persona, ¿sí? No solo es necesario o no siempre es necesario el dinero, ¿sí? Sino que también hay recompensas sociales y simbólicas. ¿Qué podrá ser una recompensa social o simbólica? Eso, acá dicen la obra social. Eso es un derecho por ley. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Allá la compañera. Entonces, para mí, esta sería vuestra social, socialmente quedas bien parado. Eso puede ser, ¿sí? Que viene aparejado con el rol que ocupa, ¿sí? O la posición social que tiene dentro de la comunidad, ¿no? Ser gerente. Ah, bueno. Acá le preguntaba a los compañeros, ¿sí? ¿Qué era o qué entendían por recompensa social y simbólica? ¿Sí? En Estados Unidos se crea el sueño americano, donde todos los inmigrantes van a trabajar allá y el estatus económico laboral le permite tener la casa, el banco, la vacación. Imagínense que en Córdoba había inventado el vehículo que llegaba toda la población, que solamente unos pocos antes podían acceder a un centro. Acá, bueno, están hablando de algún otro tipo de recompensa, pero siempre ahí lo estamos vinculando con recompensa económica, ¿sí? Allá, pero la compañera había dicho que, a ver si me acuerdo, que era el rol que ocupa, por ejemplo, un gerente en una organización, ¿sí? Que sea reconocido por el resto de la comunidad como un gerente importante. Sí, a ver, espera que estaban primero acá el compañero, ¿te acordás que ibas a opinar?
Muy bien, acá dice el compañero que donde él trabajaba tenían el empleado del mes. Muy bien. Allá, acá dice alguna publicación, algún elogio de sus compañeros. Muy bien, ¿sí? Son maneras también de reconocimiento. Yo le digo a Gaby, che Gaby, está espectacular el trabajo práctico que diseñaste para esta unidad. Bueno, no le estoy dando plata por su capacidad, el trabajo práctico que diseñó, sino que le estoy diciendo, che, le estoy... sí. Así que le estoy diciendo, che, está buenísimo, o está buenísimo lo que diseñaste, esto del empleado del mes, alguna certificación, ¿sí? Son todos tipos de reconocimiento o de premios simbólicos que no tiene que ver con el salario. Entonces, se empezó a utilizar a partir de las ideas de Elton Mayo. Entonces, cuando ustedes tengan administración del esfuerzo humano en esta carrera, van a ver 54 teorías motivacionales más o menos. Y algunas tienen que ver con, sí, bueno, no tenés plata para pagarle un premio a tus empleados. Bueno, hay otras formas en las que se puede motivar. Bueno, es importante que ustedes sepan que surgió... Claro, el asado de la cátedra al final de la cursada. El año pasado, vamos a las recompensas simbólicas, nada, hacía mucho calor, doy clase en el segundo cuatrimestre y hacía como 40 grados. Bueno, y caí con 2 cajas de helado para los chicos. No, no, y una de las alumnas, no me lo voy a olvidar más, dice, sí, ahora sí. Ahora tengo que traer un camión de grido, más o menos, pero bueno. Una de las alumnas me dice, ay, profe, así toda sorprendida, me dice, ay, profe, ustedes los de administración son tan humanos, me dice, yo digo, ¿cómo serán los otros? Bueno, eso quedó para la historia, con el equipo de cátedra, con los de administración son tan humanos. Bueno, nada, pero es importante que todos esos reconocimientos que nosotros hacemos, porque por más que no tengamos gente a cargo, lo hacemos. Los que somos... Sí, a fin de año hacemos alguna comilona. No, fin de año no, fin de cuatrimestre. Entonces, a ver, los que somos papás, ¿sí? ¿Cómo formamos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Quiénes son papás acá? Son todos muy chiquititos, pero bueno. Sí. No, a ver, no le estamos dando plata todo el tiempo que hacen cosas bien, ¿no? O nada, o van a la escuela o el boletín, todo, le están dando plata todo el tiempo, no. O sea, le están diciendo, bueno, qué bueno que hiciste esto, qué bien que hoy te portaste bien. Los recursos son escasos. Dani. Tenemos otras formas de reconocer cosas buenas que hacen, ¿no? Desde el buenos días, ¿sí? Que tengas un buen día, y pequeñas cosas, ¿sí? O motivarlos para que hagan, ¿sí? Acompañarlos, ¿no? Prepararles algo rico, invitar a sus amigos para que socialicen. Entonces, pequeños, por ahí o no, de acuerdo a los recursos de cada uno. Bueno, entonces, Pero nada. ahí a la persona no se la ve como un recurso, ¿sí? Que vamos a darle algo de acuerdo a su productividad, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar del esfuerzo, ¿no? Claro, del esfuerzo porque, a ver, no es como decía Taylor, ¿no? No es que yo soy una impresora y sé que imprimo 50 hojas por segundo. O sea, yo soy variable, hablamos el otro día,
no sé si acá se escuchó o no, porque no tenía retorno, pero hablábamos de que un día yo por ahí me levanto medio pinchado, algún día duermo mal y voy sin energía al trabajo, entonces no puedo rendir siempre, De la misma manera. claro, de mover 50 botellas por hora, ¿sí? Algún día moveré 50, otro día 30, otro día 20, otro día volveré a 50, depende las cosas que a mí me pasen en el día y en la vida, ¿sí? Entonces, nada, a partir de este aporte se empieza a dimensionar estas cuestiones que son importantes en la gestión de la administración. Acá también dentro de, ¿se acuerdan que les dije que la evolución del pensamiento era poner en una cierta escuela, porque coinciden en sus aportes, a distintos autores? Acá está también incluido Maslow, ¿sí? A Maslow sí lo vieron en la escuela, seguro. ¿Lo vieron a Maslow? La pirámide de las necesidades, ¿se acuerdan? Que tenía necesidades fisiológicas, sociales, y acá dicen algunas compañeras que sí lo vieron. Bueno, nada, no se preocupen, lo van a ver más adelante durante toda la carrera, pero también está dentro de este movimiento denominado humanista. Fue lo que sacó, ¿no es cierto?, al trabajo. Sí, acá están hablando de movimientos que se daban acá en el país en esa época, ¿no? Más o menos. Que bueno, Yo no sé, sí. puede Puede ser que no, no sé, nunca vi la relación, ¿sí? Estudié, sí, tal cual, pero bueno, sí, lo estudié en otro contexto, sí, de la evolución de la historia argentina, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito más, antes de que se me aburran. Porque había otras cositas. ¿Viste? Ese pistón es raro. Sí, es raro. Ahí está. Bueno, entonces, ahí hay algunos aportes, ¿sí? Que son palabras que para nosotros ahora son de uso común y natural, ¿sí? Como yo les dije, motivación, ¿sí? Liderazgo, comunicación, organización informal, dinámica de grupos, todos esos aspectos, ¿sí? que no tienen que ver, ¿sí? con lo duro o lo técnico de la gestión de recursos humanos, sino más con la cuestión blanda, ¿sí? o de habilidades blandas. Entonces, a ver, todo aporte tiene sus defensores y también hay críticas. Entonces, ¿cuál es los humanistas que dicen, no podés tratar al trabajador como si fuese un insumo, ¿sí? Bueno, a los humanistas, ¿cuál es la crítica? Que se van para el otro lado, o sea que si tratamos al trabajador entre algodoncitos, digo, tampoco es la solución, ¿no? Así que acá tienen, dice, el enfoque parcial debido a que solo contempla la parte informal, ¿sí? Considerando la relación directa entre la satisfacción del empleado y la productividad. Antes se tenía en cuenta cuando se hablaba de los trabajadores y se decía recurso humano y se dejó de decir por fuerza laboral, etcétera. ¿Fue por esto o fue más adelante? No, fue más adelante, acá empieza a hablarse recién sobre recursos humanos. Antes era nada, era un insumo, ¿sí? Entonces, a ver, ahora no hay que confundir tampoco la terminología con lo que realmente es, porque van a encontrar organizaciones donde dicen, por ejemplo, gerencia del desarrollo del talento humano, por ejemplo, es decir, nombres así súper rimbombantes, y lo que hacen es el control de ausentismo, que la persona ponga el dedito
y le llevan el legajo en papel, digo. Entonces, gestión del talento no hacen nada. Por ejemplo, digo, tienen todos esos nombres también rimbombantes en inglés, que vos decís, bueno, ¿qué hace esta gerencia? ¿No? Entonces, lo que hay que analizar para realmente si hay una buena gestión de recursos humanos es ver al interior de las actividades que realizan, ¿sí? Si realmente tienen, por ejemplo, programas de motivación, ¿sí? Programas de identificación de potencialidades, ¿sí? Desarrollo, si se preocupan realmente de que la persona logre desarrollos de competencias personales y de competencias organizacionales, ¿sí? Entonces, acá se empieza a hablar de recursos humanos, ¿sí? De ahí continúa. Bueno, ahora sí. Bueno, después nos encontramos, ahí nomás, 1955, ¿sí? Con otro de los enfoques que son importantes para la evolución del pensamiento, ¿sí? Que son los estructuralistas. ¿Qué vendrían a ser los estructuralistas? Es la posición salomónica de él. Es decir, bueno, tomamos un poco de los clásicos y un poco de los humanistas. Entonces, siempre los medios o los mix funcionan, ¿no? Por eso dice que es una síntesis entre las escuelas clásicas y las humanistas. A ver si hay... Acá muy bien está haciendo el compañero, a medida que vamos avanzando cronológicamente en la evolución del pensamiento, va haciendo un parangón con la cronología de la historia argentina, bueno, o historia mundial también, ¿no? Pero bueno, lo asocia con el estado de bienestar, que está muy bien lo que están diciendo. Bueno, surgen algunas cuestiones. ¿Sí? El conflicto como aspecto generador del cambio, me parece que está bueno. ¿Sí? Diversas tipologías de organizaciones, y que no hay una sola. Bueno, los elementos sociológicos, ¿sí? Inmersos en el análisis de la organización. Entonces son cuestiones que van logrando el mix entre una escuela y la otra. Sí, antes, por ejemplo, no se hablaba, ¿sí? Del conflicto como algo que pudiera ser positivo. Entonces decimos, bueno, sí, acá el conflicto, ¿sí? Como para destacarlo, que puede ser un aspecto generador de cambio. Sí, nada, todos ustedes son mis empleados y tengo solamente una posición para que ascienda una sola persona, ¿sí? ¿Eso van a estar todos contentos o va a generar conflicto? Muchas piñas, dicen. ¿Qué les parece? ¿Va a generar conflicto? Sí. Bueno, pero ese conflicto, ¿qué puede llegar a provocar? Puede ser que esté todo mal o puede ser que cada uno de ustedes se esfuerce, ¿sí? Y logre un mejor desempeño para lograr esa posición. Entonces puede ser beneficioso para ustedes porque desarrollan habilidades y puede ser beneficioso para la organización porque por un tiempo por lo menos va a ser más productivo. ¿Y por qué no pensamos que ese desarrollo de habilidades que ustedes hicieron para lograr una mejor posición, ¿sí? en la empresa, la podemos mantener en el tiempo? Entonces, ahí el conflicto sería un generador de cambio, ¿sí? Por nombrar alguno. Pero es alguno de estos aportes de esta época. ¿Sí? Pero siempre, aunque sea un grupo laboral de trabajo, siempre va a haber alguien que va a sobresalir del resto. Sí, puede ser. Sí. O puede ser que no. Sí. Siempre hay un delegado que llama a bajo reglamento y de mucha huelga porque me están reconociendo como trabajador nuevo. Sí, a ver, son cuestiones legales, digo, y movimientos sociales. Acá nosotros estamos hablando de la parte de administración donde decimos, bueno,
el conflicto no siempre es malo, no, puede ser tomado como un aspecto a lograr un cambio positivo, ¿sí? Entonces, oportunidades para mejorar, dice Gaby. Entonces, nada, lo que les venimos diciendo desde el primer día y el último día en el asado, espero que se acuerden de que esto depende. Depende del grupo, depende de la posición, depende de la compañía, depende de nada, de la motivación que tenga esa persona para asumir nuevos desafíos. Si el grupo es muy cohesionado, ¿sí? Entonces dice, no, yo prefiero no pelearme con mis compañeros, pues somos todos amigos o jugamos fulbito el domingo. Entonces, nada, mejor no me voy a presentar para no generar problemas. O es un grupo que no está muy cohesionado, no tiene ningún otro tipo de vínculo más que el laboral, entonces es un grupo muy competitivo. Entonces, bueno, todos se van a presentar y aguante las piñas, ¿no? Entonces, todo va a depender. Entonces, lo que nosotros hablamos que, en principio, en este caso, presentarse para una posición, ¿sí?, de, por ejemplo, supervisor, podría generar un conflicto, ¿sí?, pero que provocaría que las personas desarrollen habilidades y también mejoren el desempeño en la organización. Si quieren, son todas hipótesis. Después se contrastará de acuerdo a cómo se presenta ese proceso de selección y cómo quedan después los heridos, ¿no? Los que no quedaron en la posición, bueno, cómo se vuelve a recomponer o no el grupo. Acá dice que terminaba la Segunda Guerra Mundial. Y no se podía hacer políticas, tampoco hubo ahí, ¿no es cierto?, de acuerdo fuerte. Sí, a ver, en esto, por más que estén los estructuralistas, como yo les decía hace un ratito, y sea un movimiento que surge en esta época, hay también, sigue habiendo personas que siguen los preceptos de los clásicos, ¿sí? No es que se borran de la faz de la tierra. Esto es como los economistas, ¿sí? Hay más liberales, hay más clásicos, neoclásicos, bueno, y todos conviven y todos llegan al gobierno. Entonces, esto quiere decir que siguen un lineamiento de pensamiento, de postulados y en estos casos, de modelos económicos, si hablamos de la economía. Bueno, en administración, sí, habrá gente que sigue los pensamientos de los humanistas y todas sus decisiones o líneas de acción irán tendientes a mejorar, por ejemplo, a los trabajadores, o te dirá, lo que pasa es que hay que motivar al empleado, si va siempre por las soluciones referidas al trabajador, ¿sí? O siempre nos reímos con otros colegas porque decimos, vos vas a una organización y cualquier organización que vayas y hagas alguna investigación y dice, bueno, por esta pregunta, ¿qué problemas tenés en tu organización? Le preguntás a algún gerente. El tema que siempre va a salir es la comunicación, ¿sí? Siempre tienen problemas de comunicación. Entonces, la cuestión en esto es, bueno, ¿cómo encaramos esos problemas de comunicación? ¿Sí? Si es hablando con las personas o generando nuevos mecanismos o líneas de comunicación, o en realidad desmenuzamos eso y quizás hay otros problemas de fondo que son problemas, por ejemplo, relacionales, problemas de conducción, problemas de estructura y no tiene que ver con el enfoque humanista, ¿no? Porque quizás es un problema de estructura, falta de liderazgo, no sé, cada organización es un mundo, pero digo, siempre hay que desmenuzar y muchas veces los problemas, casi todas las veces, son multicausales, entonces hay que ver de todos los factores, bueno, cuáles tienen
mayor preponderancia para explicar ciertos fenómenos. ¿Qué hace coaching? No, no creo mucho en el coaching, pero bueno. No, a ver, sé que sirve, sí, pero también es muy peligroso, porque, a ver, cualquiera se puede certificar en coaching y podemos hacer un poco de lío ahí si uno, digo, no todas las personas están preparadas para ser coachadas, entonces me parece que hay que tener por ahí alguna otra formación de base, no solamente el coaching, es mi opinión, ¿no? Bueno, bueno, ahí tenemos algunos exponentes, ¿sí? Que tenemos acá. Bueno, y las críticas, porque nada es perfecto en este mundo, decimos, ¿cuáles son las críticas? Dice que no tiene ningún aporte innovador. Dice, y no, porque tomé lo que me parecía mejor de las dos escuelas anteriores. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá comenzamos entonces con la escuela sistémica. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Bueno, claro. Bueno, la escuela sistémica, ¿sí? Entonces, se empieza a ver como que la organización, ¿sí? No es una organización cerrada, ¿sí? Al interior de sus participantes, ¿sí? Ni de sus procesos, ¿sí? Sino que la organización es un ente abierto o vivo, dicen también. Entonces, ¿qué tienen? Tienen contacto con el exterior, ¿sí? Eso es uno de los postulados de la escuela sistémica. Entonces, estudian, ¿sí? Los elementos componentes y cómo la vinculación entre ellos puede lograr resultados que sean más que la suma de sus componentes individuales. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos acá a las compañeras, ¿no? Tenemos una cierta tarea que tienen que cumplir. Entonces, si ellas lo hacen en grupo, por ejemplo, ¿sí? Pueden obtener un resultado, ¿sí? Que es más que el aporte individual de cada uno. Puede ser distinto y puede ser superador. ¿Se entiende? Depende, pero bueno, a ver, es virtuosa si nosotros queremos obtener resultados que sean más creativos, ¿sí? Claramente vamos a trabajar en grupo, pero en grupo de verdad, ¿no? Esos grupos que nosotros, bueno, trabajamos en grupo y hacemos un documento colaborativo y cada uno pone, vomita un poco y eso es el trabajo en grupo. No, sino que cuando nos sentamos a trabajar en grupo, analizamos todo, brindamos nuestras opiniones y una opinión despierta, ¿sí? La opinión de la otra persona. Es acá cuando yo los hago participar, le pregunto cosas, lo que responde un compañero, ¿sí? Despierta el ejemplo de otro. Entonces, eso porque nosotros decimos que no es lo mismo que cada uno esté tomando la clase individual y no participe, ¿sí? O que sea una clase completamente expositiva, ¿sí? Porque acá las dudas de uno, ¿sí? Despiertan dudas en los demás, e incluso las opiniones de uno generalmente provocan en nosotros que replanteemos temas, que estudiemos otras cosas, que propongamos nuevas actividades. Entonces, si cada uno participa activamente en la clase, ¿sí? Como un sistema abierto que somos, es más sinérgico. Bueno, eso habla un poco también de el enfoque integrador que tiene esta teoría, ¿sí? Entonces decimos, bueno, la organización no está sola en el medio. Un poquito habíamos hablado de esto en la primera clase, ¿sí? Cuando decíamos que los objetivos, ¿sí? No eran individuales o personales y organizacionales, sino que teníamos que tratar de alinearlos todo el tiempo,
¿sí? ¿Pero por qué? Pues yo no puedo tomar al trabajador solamente como un insumo, ¿sí? Sino que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Sus objetivos, sus intereses, para tratar de sumarlos a los de la organización y también considerar a la organización como parte de la sociedad, ¿sí? Entonces, entender también que si tenemos algún efecto económico, circunstancial, afecta también a la industria, ¿sí? Y porque la empresa no está aislada del mundo. Entonces, a ver, me acuerdo, por lo menos acá en el ámbito académico, fue el año pasado, cuando se derrumbó acá parte de la ruta con el Chenque. Bueno, o sea, claramente nuestro proceso, ¿sí?, de servicio educativo se vio afectado, como se vio afectada la industria, se vio afectada toda la economía de la ciudad y de la región. Entonces, eso da cuenta del sistema abierto que tiene la organización. Por ejemplo, tomamos organización como la universidad. Entonces, decís, ¿se cayó parte de la universidad? No, pero todo está afectado por el sistema socioeconómico que en este caso fue producto de un fenómeno natural que pasó. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Chicas del fondo, chicos, ¿sí? Bueno, dicen que sí, acá los chicos. A ver, en esto es solamente a nosotros se lo presentamos como idea, porque tampoco es objeto de la materia que ustedes sean expertos en la escuela sistémica. Pero sí es importante, primero para la carrera, los que están en el plan viejo tienen análisis de sistemas 1 y 2. O sea, van a tener un montón de esto. En el plan nuevo tienen otras materias también que tienen que ver con la sistémica en sí. Pero también es importante para comprender, ¿sí?, desde qué lado o desde qué punto nosotros estamos administrando cuando nos toque administrar. Y que una decisión que nosotros tomemos no va a afectar solamente a esa persona y a esa circunstancia, ¿sí?, sino que tiene efectos más allá de lo que nosotros podemos determinar. También lo mismo, cómo se vincula con otras disciplinas, ¿no? Acá dice Gaby que también lo vimos cuando advertimos cómo se vincula la administración con otras disciplinas. Entonces, si nosotros como administradores, otro ejemplo, nosotros nos toca despedir varios trabajadores de la empresa, ¿sí? El efecto que se provoca queda ahí solamente en que sacamos 5 personas de la organización. ¿Qué piensan que va a pasar? Acá dice Gaby, ¿qué piensan que va a pasar? Dice acá la compañera, en la empresa o en la persona. En ambos, te diría yo. Proceso productivo que cambia. El compañero dice que el proceso productivo cambia. ¿Qué otra cosa? La compañera dice que la empresa se tiene que adaptar a funcionar sin esas personas que estaban. Bárbaro. Entonces, no sé, Una organización que agrupa a los trabajadores. dice Gaby, ¿qué va a pasar con una empresa que agrupa a los trabajadores? Que le gusta el bombo. ¿Qué puede pasar en la empresa? Reclamos sindicales. Reclamos sindicales, dicen por acá. Juicios laborales. Con la gente que queda trabajando, se recarga de trabajo. Recarga de trabajo. Recarga de trabajo para los que quedan. ¿Qué pasa con el ánimo de las personas que quedan? ¿Van a estar desmotivados? Se pueden preguntar, bueno, ¿y cuándo me toca a mí? O sea,
¿Cómo? trabajadores se jubilaban. Más si tiene familia. Acá está otro efecto, que no tiene que ver ni con la organización ni con el trabajador directamente. Pero ¿qué va a pasar con la familia? Va a quedar sin una fuente de ingreso esa familia, ¿sí? Entonces va a afectar el núcleo familiar, ¿sí? Porque van a tener un ingreso menos. Claro, la educación es un sistema abierto, pero que también va a influir en un macrosistema, ¿no? Tal cual. Y si quieren, en un macrosistema, ¿qué pasa? Despido muchos trabajadores de la industria, ¿sí? El consumo va a bajar, ¿sí? Negocios. Acá dice que Las Heras quedó vacío, porque despidieron muchos trabajadores. Entonces, los efectos, ¿sí? Por esto es un sistema que es un sistema abierto, forma parte de un sistema más grande, que es un macrosistema. Entonces, los trabajadores que yo despido no solamente quedan en la relación laboral y en la cesantía de los trabajadores, sino que afecta a las familias, afecta al comercio, afecta al crecimiento de la ciudad, ¿sí? Tiene efectos, ¿sí? Que son más macros, pero porque estamos vinculados, ¿sí? Está vinculada la organización con otros actores sociales importantes, ¿sí? Y hasta este momento, acuérdense lo que venimos charlando desde que empezamos, nos ocupábamos o de la productividad o decíamos, bueno, no todo, la productividad va a comenzar o vamos a estar todos felices si mantenemos contentos y atendidos a los trabajadores un mix de los dos, y ahora decimos, no, a ver, todo lo que nosotros hagamos dentro de la organización y el análisis de sus componentes tienen efectos, sí, que nosotros no podemos controlar muchos de ellos, ¿sí? Pero es importante, y más hoy en día, tenerlos en cuenta. A ver, mucho de esto me estoy adelantando, pero por ejemplo, cuando veamos la parte de responsabilidad social, sí tiene que ver mucho con esto, ¿sí? De que yo no estoy solo en el mundo con la organización, sino que es mi deber también tratar de desarrollar la comunidad donde yo estoy inmerso. Había que hablar con la sociedad cooperativa. No la conozco. Responsabilidad social. Ah, A mí me ha tocado ver recién de luz de 1,5 millones. sí, sí. Bueno, a ver. Bueno, igual lo vamos a cortar acá porque ya está, pobre, ya está densa la clase. Bueno, chicos. Se toma este contenido. A ver, en el examen, acá preguntan si se toma este contenido en el examen. Sí, claramente es una unidad del programa analítico, ¿sí? Pero no vamos a ver, solo quedarnos con la teoría, sino que vamos a hacer ejercitación de esta concepción. Sí, a ver, gracias por hacerme acordar. Sí, un minutito, igual lo vamos a aclarar por WhatsApp. Lunes y martes hay paro, ¿sí? Para evitar inconvenientes de si tenemos conectividad o no, nosotros vamos a dar la clase, la vamos a dar virtual. Sí. Para evitar inconvenientes, lunes y martes damos virtual, entre Leo y el Comodoro. Acuérdense, otro aviso parroquial, el domingo vence la actividad, sí que está habilitada. Gracias.
lo único, acuérdense, bien. Después vamos a cambiar.